Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren todos muy bien, que estén todos gozosos y que se dispongan a escuchar esta enseñanza que traemos para ustedes. Hoy es un día muy especial. Hoy hace 62 años nació mi esposo. Quiero darle la gloria a Dios y las gracias por haberme permitido pasar todos estos años junto a él, de haber disfrutado de su compañía, de haber hecho de él ese gran hombre que es, de ese predicador especial, de ese compañero, de ese esposo. Es maravilloso, envidia de muchas mujeres, y la verdad me siento muy feliz de poder estar siempre con él a su lado, apoyándolo en todas las cosas que Él quiere para nuestra vida y porque lo hace todo en obediencia para el Señor. Eh, Les pregunto, ¿sigues esperando en el Señor? Cuando el patrón de José, en Génesis 39, 19, 23 dice, cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaban en sus manos. El joven José había tratado siempre de hacer las cosas lo mejor posible con el fin de agradar a Dios. Primero fue un hijo ejemplar. Su padre Jacob lo amaba más que a todos sus hijos, lo cual eso acarreó la envidia y el odio de sus hermanos. Y cuando José tuvo sueños en los que reinaba sobre sus hermanos, estos lo aborrecieron aún más y entonces lo vendieron como esclavo a unos mercaderes, los cuales lo llevaron a Egipto, donde él lo compró un varón egipcio, oficial del faraón, llamado Potifar, ante el cual José halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. En medio de la adversidad, Dios cuida a José, pero el diablo no descansa en su misión de tratar de interrumpir el flujo de bendiciones de Dios para sus hijos. Cuenta la Biblia que la mujer de Potifar se enamoró de José y lo invitaba insistentemente a acostarse con ella. Pero José rechazó la invitación una y otra vez. Proclamó fidelidad para su amo y sobre todo hacia Dios. Así le dijo él a aquella mujer: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ante una multitud tan íntegra, con toda seguridad, esperamos que Dios recompense a su fiel esclavo, ¿no es cierto? Con seguridad así será, solo que quizás no de la manera que pensamos, sino de la manera en que el Señor se manifiesta. La mujer de Potifar, sintiéndose despreciada y despechada, acusó a José de haber tratado de violarla. El pasaje de hoy nos narra la reacción del señor de la casa, quien se enfureció al oír las palabras de su esposa y sin vacilar puso a José en la cárcel. Con desalentado, cuán desalentado debió haberse sentido José, ¿verdad? Durante toda su vida había seguido las enseñanzas, las escrituras y se había mantenido fiel a su Dios. Sin embargo, su vida estaba llena de problemas e inconvenientes. Ahora, allí estaba él preso en la cárcel egipcia debido a una falsa acusación. ¿Por qué permitía Dios que José sufriera encerrado en esa cárcel? Dios siempre estaba en control de las circunstancias y, y las mueve de una manera u otra para lograr su propósito en las vidas de sus hijos. Este propósito es siempre bueno, dice Jeremías, y se cumple en el tiempo y a la manera del Señor. José pasó 2 años en aquella prisión. Allí conoció el copero del rey, el cual le interpretó un sueño que tuvo. Poco tiempo después, este hombre fue liberado y cuando el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar, el copero se acordó de José y lo hizo saber a su señor. Entonces Faraón mandó a buscar a José y le contó su sueño. Cuando José lo interpretó de manera perfecta, Faraón lo nombró gobernador de Egipto. Mientras tanto, en la tierra de Canaán, donde vivía su padre y sus hermanos, había mucha hambre. Y José, haciendo uso de su autoridad, les proveyó los alimentos y de esta manera evitó que murieran de hambre. El final de esta historia nos muestra que cuando esperamos en Dios, confiado en sus promesas, siempre resulta en bendiciones, no solamente para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Poco a poco, antes de morir José, se dirigió a sus hermanos y llorando de emoción extendió a ellos su perdón y les dijo: ¿es verdad que ustedes pensaron hacerme mal?
Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Me encantan esas historias de José, me encanta cómo el Señor nos enseña a través de su palabra cosas maravillosas. Cuando llevas mucho tiempo esperando la respuesta por la que tanto has orado, ten la seguridad de que si Dios aún no te ha contestado, es porque te está preparando para algo mucho mayor de lo que tú puedes imaginar. Mantente firme orando, confiado y esperando que tu Padre Celestial no te va a defraudar. Entonces damos gracias al Señor por la vida de mi esposo. Hoy es su cumpleaños. Damos gracias a doña Miriam, que siempre ha estado ahí con nosotros. Y agradezco a todas las personas que fueron este fin de semana al encuentro y vivieron semejante experiencia tan maravillosa. Vamos a orar. Padre Celestial, por favor, danos paciencia para esperar en ti, Señor, en obediencia y en absoluta confianza de que tú estás en control y deseas lo mejor para mí. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén. Como siempre, los dejo en compañía de nuestro cumpleañero, el amadísimo pastor John Jairo. Amén. Gracias. Cumpleaños feliz. Amén, amén. Amén. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén disfrutando mucho de la presencia de Dios en sus vidas, de lo que significa, de sus grandes bendiciones, que son siempre maravillosas para todos, no para unos en especial y otros no, porque es esto lo que tenemos que aprender, que las bendiciones de Dios son para todos, no es para alguien específico, un grupo étnico, una raza o ciertas personas. Esto es para todos. Dios dio su palabra para que todos nos alimentáramos de ella y pudiéramos gozar de los frutos de vivir de ella. Bueno, como les dijo mi esposa, pues gracias a Dios hoy estoy de aniversario, de cumpleaños, y estoy en la ciudad de Ibagué. Estamos aquí invitados por unos familiares y amigos y pasando un tiempo maravilloso. Pocas oportunidades tenemos de salir, entonces aquí estamos, siempre tratando de llevar la palabra de Dios en los momentos en que el Señor nos provee para que todos seamos bendecidos, para que todos podamos realmente gozarnos de ella, de esa palabra que nos concede libertad si la entendemos, si la tenemos en cuenta y si vivimos conforme a ella. Así que aliméntese de la palabra de Dios, es lo que tenemos, aliméntese de la palabra de Dios, es lo que estamos haciendo ahorita mismo. Y el objetivo es ese siempre, que podamos nosotros entender que la palabra de Dios es nuestro alimento, es el maná del cielo, es lo que realmente nos va a nutrir y permitir vivir una vida diferente en esta tierra y que nos crea esa esperanza de poder gozar de lo que Él tiene preparado para nosotros, el alimento de fe para nosotros. Y voy a ser ojalá Dios lo permita, ser muy objetivo y muy práctico para que usted, mi querido hermano, amigo que está escuchando ahí al otro lado, pues, realmente la aproveche de esta palabra. Como dijo Cielo también, el fin de semana pasado fue maravilloso, hicimos nuestro encuentro con Dios. Para los que no saben, pues es una especie de retiro, fueron 3 días intensos, bonitos, donde vimos rostros que entraron con mucha expectativa, algunos Oye, Currito, pero ay, qué pesar, pues, esa es una carrera bonita. De temor, y al final era una coincidencia, era un solo rostro de alegría, de paz, que ojalá y estas personas que estuvieron allí puedan aprovechar realmente, que les haya quedado y que el Señor les recuerde lo que vivieron para que pues, puedan seguir gozando de ese gozo, de esa alegría. Bueno, entonces el alimento de fe para nosotros, y es la palabra de Dios, la fe en Dios para la mente humana desarrollada, muy compleja, es para esa mente que ha sido evolucionada o desarrollada en este mundo, es algo muy complejo la fe en Dios, porque está condicionada por la manera de recibir información de una manera muy lógica, muy natural para su mente. Es decir, nosotros
entendemos el mundo exterior por nuestros sentidos, oído, gusto, olfato, etcétera. Entonces conocemos los ruidos, los sonidos, los colores, los olores, las texturas, todo por nuestros sentidos. Entonces nos vamos amoldando, vamos formando criterios y esto es la lógica para la mente. Entonces la fe en Dios y la palabra de Dios no es necesariamente lógica para la Ay, mente. sí, ¿qué es eso? Por eso la Biblia dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 55, Buenos días, versículo 8 José. dice, Usted que es tan lindo, ¿me porque puede mis regalar 2 puntos? Porque pensamientos me no está son cantando vuestros 50 años. pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Entonces Bueno, a voy a veces llevarle a mi nosotros esposo un queremos tinto que está que la predicando. voluntad de Dios se acomode a lo que nosotros creemos porque creemos que es lo mejor, que creemos que así debe de ser, como pensamos y como lo pedimos. Y resulta que el Señor dice, no es así como, yo soy muy diferente a lo que ustedes están pensando y lo que ustedes están esperando. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo dice? Pues porque Dios es el creador de todas las cosas y Él es ciencia y sabiduría. Es decir, Él no improvisa, Él no va a la expectativa de ver qué pasa, sino que Él hace con conocimiento todo lo que hace. Entonces a veces le responde a uno de una manera que uno queda desconcertado, porque uno cree que lo que necesita es lo que está pidiendo y a veces el Señor dice, no, eso no es Mi posible. esposo está En grabando. su sabiduría el Señor contesta para nuestro bien siempre y a veces ni siquiera contesta de la manera que nos demos cuenta, sino que contesta de pronto de una manera muy, muy diferente y entonces nosotros quedamos desconcertados. Y este versículo que les acabo de leer, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, nos deja en evidencia y deja en evidencia la gran diferencia sobre nuestro proceder y el del Señor, lo cual para muchos es una nueva noticia Soy que me tomo en un cuanto a que cafecito. estamos acostumbrados a pedir a Dios que haga para nosotros todo lo que le pedimos. Y cuando no nos concede todo, pues pensamos que no nos ha escuchado, que no le importa o que Gracias. Es que no sé insistirle si llevarle agua es porque la me manera está en la adecuada pared para cuando poder lo obtener interrumpí. lo Pero que es que está queremos. hablando muy duro y entonces no se Entonces, escucha. por eso el Señor nos dice que tenemos que hacer cambios. La tendencia Sí, las es mascotas a hacen cosas. adjudicarle nuestros ¿Tiene errores azúcar? pensando No. que Dios nos envió No, todo lo yo tomo malo. stevia, yo la Que tomo. hay gente que dice, por ejemplo, es que Dios me envió esta enfermedad o Dios me mandó a este lugar o Dios hizo esto y casi siempre lo asociamos con cosas negativas pensando que fue Dios el que hizo. Las pruebas que nos vienen de todo tipo y por supuesto, esto no es así. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Ahora, nuestro destino nosotros lo marcamos en muchas maneras porque tomamos a veces decisiones inciertas, equivocadas, simplemente porque no lo sabemos todo. Entonces, la idea generalizada es que nosotros podemos instruir a Dios en cómo, cuándo, dónde y la razón por la que debe hacer lo que queremos. Y eso indica que nosotros Así pensamos estudiamos que Dios nosotros. debe actuar conforme a nuestro deseo y no al contrario. Es decir, yo no me acomodo a lo que Dios dice porque es que yo sé lo que necesito. Entonces, por tal razón es que nosotros debemos aprender a pensar de la manera en que Dios nos enseña. Por eso la palabra de Dios dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 2, y lo voy a leer en una Se cruzan traducción muchas sencilla para materias que y se eso. entienda. Creo que es la nueva versión internacional. Dice, Y no, una matemática Romanos más 12, bajita, 2. pero A mí me gusta mucho este versículo y lo cito con frecuencia. No os adaptéis al mundo, sistema, sino sed transformados por medio de la renovación de la mente. Fíjense que, perdón un paréntesis, Dios está cuidando a nuestra inteligencia bueno, y para que entonces imagínate. comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo Sí, bueno, stevia, lo solo toma aceptable stevia mi y lo esposo y perfecto. entonces ahora la Entonces cargamos Dios para no. dice, cambia esto, tienes que aprender lo nuevo. Yo soy diferente a ustedes, yo voy por un camino diferente. Mi camino es vida y mi camino es sabiduría. Entonces, Bueno, es que ustedes nosotros tienen que compramos aprender por, a quebrar estos pensamientos, estos formatos, no, estas los 3 frascos estructuras, estos grandes de una esquemas que vez ya que tienen pedimos por Amazon y y yo voy llenando empezar a este pensar como yo les pingüinito, estoy lo enseñando, voy porque de llenando. otra manera no van a entender qué es lo que yo quiero, qué es bueno, qué es agradable, qué es perfecto. Sí, Sí, yo estoy como tratando
de Sí, describir eso me esto de estaba una manera muy contando, sí. sencilla. Entonces, nos toca o deberíamos nosotros aprender a cambiar la forma de pensar. Déjeme Esa, ponerle un stevia ejemplo a ver natural si, líquida, si la esto queda compramos más por sencillo. Por Amazon, ejemplo, nosotros estamos venían 3 botellas acostumbrados grandes a y que un entonces yo color la voy como llenando este, para salir. no sé cómo lo ven allá, pero este es un color verdecito. De pronto se ve como azul. Y nos han enseñado que esto es verde, ¿sí? O azul, como usted lo vea. Pero entonces, supongamos que Dios nos dice, no, eso no es verde, eso es amarillo. Entonces, esta cuestión, esta nueva verdad, nos es complicada porque dice, pero ¿cómo me va a decir Dios que esto es amarillo si yo lo estoy viendo, si yo lo estoy, Bueno, y yo entonces, sé que esto es de este ay, color, pero qué es bien, un yo no color sabía eso diferente. de los muchachos. Pero entonces viene la incertidumbre, ¿a quién le creo? ¿A lo que yo he Y aprendido está o a lo contento, que me está feliz. diciendo Dios? Y por eso nos cuesta mucho trabajo entender esa palabra de Dios y aceptarla. Entonces, si Dios me dice, ¿por qué tengo que creer en Dios? Pues porque Él es el creador de todo, porque Él es ciencia y sabiduría. ¿Sí? Si yo digo que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, pues entonces Él sabe mejor que yo, porque yo he No, sido pues claro, aprendido, correcto, y pero en ninguna Dios es la universidad vale mucho fuente dinero. de la sabiduría. ¿Ven? Entonces, la mente y renovar la Ah, mente es pues hacer siquiera, yo me de alegro. nuevo Qué nuestros dicha, pensamientos, perrito, ¿sí? ay, qué dicha, Nuestro intelecto. qué Y dicha. cuando renovamos nuestro intelecto, es decir, cuando Oye, ¿y metemos la cómo verdad de siempre Dios y las regala desplazamos esos lo que no arreglos es, tan buenos? pues eso empieza a afectar nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos y podemos aprender a controlar estas cosas y a tomar Ah, unas súper, decisiones mejor dicho, mejor diferentes, que nada. tal vez más sabias. Entonces el pensamiento, el intelecto, la voluntad, Qué dicha, aprender correcto, a los controlar las felicito. emociones con la Claro, verdad mucho, de Dios, porque claro, ya no mucho nos dejamos dinero. Ay, mover por Dianita, ellas. Es me decir, alegro mucho. supongamos que hace 8 días, o no sé si en el encuentro, yo les decía, bueno, un niño de 2 años que infortunadamente murió su papá y Romántico, está mi el niño esposo allí no es en el frente del romántico, es ataúd, señor. el niño Sí, simplemente es pongámoslo indiferente a romántico. lo que está viendo, pues porque no ha aprendido lo que es ese proceso. Pero cuando él mira alrededor y mira a todo el mundo sufriendo y llorando, y la gente ¿En la prédica le van a es hacer muy eso? apasionada, muy emocional, y ven al niño al lado del ataúd de su papá, más emociones despierta, de tristeza, de conmiseración, en fin. Y el niño simplemente lo que está es que absorbiendo de afuera un comportamiento. Él no nació así. Ah, Entonces él va cierto que eso aprendiendo. está quedando ¿Sí? grabado. Entonces, ¿qué le enseñaron al niño? Tiene que llorar, tiene que Y sentirse triste, sí, tiene que teniendo 2 hijos vestirse de adolescentes, negro, tiene que, 3 y 2 etcétera, nietos. etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero si Dios nos Es dice, una por 20. ejemplo, Pablo dice, para mí el morir es ganancia, ¿sí? Y el Lo vivir en siguen mis Cristo lo tengo hermanas, me todo. sorprende tanto mi Entonces, hermana uno Soraya dice, que pero está ¿cómo el en morir es séptimo ganancia? Pues y lo porque sigue. Pablo hizo una renovación del Divino. entendimiento y entendió Sí, que y mi esta hermana Soraya lo vida sigue, no pero es yo la les que digo Dios cuando ya deseaba vaya a para terminar, nosotros. por favor, Pero mientras estemos en este que, cuerpo, pues que, tenemos que aprender a vivirla que lo y sigue poderla y gozar entonces como el Señor quiere. el ¿Sí? sábado No pasado como se nos dio han cuenta que enseñado. mi Entonces, para micrófono nosotros, ¿qué quedó es gozar la apagado vida? y nosotros nos Fiesta, dimos cuenta. rumba, plata, poder, fama, diversión, viajar, etcétera. ¿Y está mal? No, no está mal, porque Dios creó todo para que lo disfrutáramos. El punto es cuando Dios nos enseña que ahí no está el todo, que ese no es realmente el motivo de nuestra felicidad. Entonces, si entendemos el motivo de nuestra felicidad que Dios nos enseña y podemos meditar en esto, nos vamos a dar cuenta de que es mucho más. Amén. Mucho más que un momento, que un tiempo, que un lugar. Es mucho más lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando aprendemos esto, pues claro, todo nuestro ser interior, nuestra alma, como les dije ya, es el pensamiento, las emociones, la voluntad, el intelecto, comienza a formatearse conforme a la verdad de Dios, pues entonces ya nos damos cuenta de que podemos gozar la vida de una manera totalmente diferente a como Él nos la ha enseñado, ¿sí? Y realmente nos va a crear una seguridad y nos va a crear ese alimento que, como dice el Señor, alimentense de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Ya aprendemos a que las emociones, por ejemplo, no nos impulsen a hacer cosas desenfrenadas, sino más bien sujetarlas bajo el entendimiento de la verdad. Entonces, un ejemplo práctico es el enseñar a la mente a no llorar o a entristecerse, como les decía, por la partida de un ser querido. ¿Sí?
yo ya viví una experiencia en mi familia, pues yo ya tengo, mi papá se murió, mi hermano mayor se murió, el hijo de mi hermano mayor, el hijo mayor de mi hermano mayor también murió. Entonces uno va entendiendo que no es tan triste. Pues claro, los extraño, yo quisiera abrazar a mi papá, a mi hermano, mi sobrino, pero uno se da cuenta, ellos están esperando, yo me voy a reunir con ellos, pero no va a ser por un tiempo, sino por la eternidad en unas condiciones magníficas. Entonces yo lo que anhelo es volver a reunirme con ellos porque Dios me lo ha prometido. Yo ya no siento tristeza. Es claro que uno los extraña, pero ya no siento esa tristeza, ya no me cargo pensando en no los tengo. ¿Ven? Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo y viendo las distintas reacciones frente a la muerte o frente a situaciones de la vida, que hemos ido aprendiendo cómo comportarnos frente a ellas, porque eso es sencillamente algo cultural, vamos adoptando esos mismos comportamientos conforme también a la cultura donde nosotros nos movamos. En el sur del Tolima, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver eh, varios funerales y la gente, en lugar de sentarse alrededor de un ataúd, lo que hacen es un banquete, una fiesta, para despedir a aquel, porque tienen la esperanza de que ellos van para allá. Esto es algo muy bonito y son gente, básicamente campesinos o indígenas, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero esto es porque es tan diferente a lo que nosotros conocemos, porque así fueron educados. Entonces, así que la fe en Dios necesita de una renovación mental. ¿Amén? Y esto consiste en cambiar lo que sabemos sobre todas las cosas. Y cuando digo todas, es todas en cuanto a lo que es bueno, malo, cierto, falso, lo que creemos sobre los atributos y carácter de Dios por lo que su palabra nos enseña. Y ese es precisamente el problema entre la religión y la relación con Dios. Esta última relación con Dios es lo que realmente Dios nos invita a tener, ¿sí? No a adoptar costumbres y cultismos o tradiciones religiosas que para Dios no significan nada. Y lo digo con total autoridad y convicción, porque así lo enseña Él a través de su palabra. Lo que ustedes hacen para mí, eso no me sirve. Ustedes tienen que aprender es lo que yo hice por ustedes. Ustedes no tienen que hacer nada, sino créanme, ¿sí? Y esta es la gran confusión en la mente humana, porque estamos acostumbrados a que tenemos que castigarnos para que Dios nos perdone. ¿Amén? Y eso es lo que exige la religión. La religión exige a las personas hacer cosas para ganarse el perdón de Dios, obras de caridad para ganarse la bondad de Dios. Y si yo hago esto, Dios me va a retribuir y ganarnos entonces no solo la bondad, sino el amor de Dios, porque no les enseñan lo que realmente quiere decir Dios, que es recibir con amor todo lo que Él ha hecho para que nosotros estemos siempre desde ya en Él, amén, no con Él, en Él. Entonces, hay una historia que creo todos conocemos que nos puede ilustrar un poco en tercera persona cómo funciona la mente humana y cómo la de Dios. Y esa es la historia, por ejemplo, o sea, hay muchas, pero esta me gusta. Es la historia de Moisés cuando Dios lo llamó para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y recuerden ustedes que Moisés vivió 40 años bajo ah, bajo la tutela o potestad del faraón y él fue recogido de las aguas por la hija del faraón, lo educaron como un príncipe con todos los lujos, la sabiduría de la época, etcétera. A los 40 años él mata al soldado egipcio que estaba maltratando al de la raza, él sabía que él era judío, él creyó que esa era la justicia y resulta que hizo mal y entonces él se escapa de allí y va a dar al desierto. En el desierto encuentra a la que fue su esposa y luego su suegro y se vuelve pastor de ovejas y dura 40 años en esta función, apartado en ese tiempo, pues el pastor de ovejas vivía ya con las ovejas, estaba con las ovejas, no tenía mayor relación con las personas. Así que Moisés pasa de un estado cultural a un estado cultural muy amplio, muy
muy sociable, muy desarrollado, a uno básicamente solo y primitivo. Y ahí es cuando el Señor lo llama. Y usted puede leer la historia si quiere en el libro de Éxodo, léala, por favor, en el capítulo 3, 4 y 5, y luego vayas al 14 para lo que estoy hablando, pero es bien apasionante. Y entonces Moisés es llamado, y ya cuando lo llama el Señor, pues cuenta con 80 años de vida. Moisés vivió otros 40 años adicionales, eh, que fue el paso por el desierto, que fueron estos 40 años allí lidiando con este pueblo, y murió más o menos de 120 años. Ahora, Moisés, cuando Dios lo llama, Moisés tiene 5 argumentos para rechazar el llamado de Dios a que fuera a liberar al pueblo de Israel. Y se los voy a enumerar porque es bien simpático, que esto es lo que nosotros respondemos la mayoría de las veces. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, oiga, ¿por qué no ora? O, oiga, el Señor me escogió. A mí me pasó esto. Cuando el Señor me llama a ser pastor, pues, yo no entendía el llamado. Obviamente, yo nunca pensé que el Señor me llamara a ser pastor. Yo simplemente quería siempre colaborar al que fuera el pastor, y nunca sentí que fuera suficiente como Moisés. Moisés dice, ¿quién soy yo? Ese es el primer argumento. ¿Y quién soy yo? Pues por supuesto, Moisés estaba basado en su miseria, estaba basado en en las cosas que él había hecho mal, como haber matado al egipcio, como que, hombre, yo fracasé en la vida, yo no serví, yo todo lo que preparación que tuve, etcétera. Y entonces Moisés ya se mira y dice, ¿y quién soy yo para que tú me llames? Y luego dice otro argumento. Entonces el Señor le sigue hablando y le da argumentos, y dice Moisés, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? La ignorancia del conocimiento de Dios. Moisés no conocía a Dios. Entonces Dios le está hablando, él entiende que es Dios, pero dice, es que yo no te conozco, entonces, ¿qué digo quién eres? El tercer argumento dice, pero entonces si voy yo y digo que tú eres Dios, que Dios dice yo soy, ¿sí? Y dice el tercer argumento, dice, no me van a creer, no van a oír mi voz, porque van a decir, no te ha aparecido Jehová, te lo inventaste. Y esto nos pasa a nosotros ahora, perdón, ay, qué pena. Esto nos pasa a nosotros ahora, a los que propagamos la palabra de Dios. Muchas personas dudan de que Dios nos esté usando para traerlos a su conocimiento. Y entonces dice, ¿usted por qué habla de Dios? ¿Usted qué iba a saber de Dios? Porque lo miran a uno naturalmente y uno se equivoca. Entonces, obvio, pues cuando estamos en en el mismo estado de fragilidad, pues la credibilidad no es mucha. Pero a Dios le place, y Dios va a usarnos a nosotros, el que sea, como sea. ¿Amén? Y de pronto usted va a ser usado. Cuarto argumento que usa Moisés, dice, ay, Señor. Entonces, fíjense cómo ya él cambia su relación y empieza, ay, Señor, ya le habla a esta deidad. Nunca he sido hombre el de fácil palabra. Y no es que sea tartamudo, es que no era un tipo fluido en su forma de hablar, pues porque ya llevaba 40 años allí con ovejas, hablándole a ovejas, pues no recibe reciprocidad, entonces simplemente es más bien un tipo callado. Y el último argumento dice, ay Señor, envía al que debes enviar, tú estás equivocado, no soy yo. ¿Sí? Entonces fíjense la mentalidad del hombre, pero Dios le está hablando, Dios le está diciendo, sí, tú. Y si usted lee lo que le mandé a leer ahí en Éxodo, se va a dar cuenta de que Dios le da argumentos para todo. Y los argumentos son, es que yo soy. Ese es el argumento poderoso de Dios, que yo soy. Entonces, si entendemos quién es Dios, pues Él está diciendo, es que yo soy el creador, es que yo soy el que todo lo sabe, es que yo soy el que todo lo puede, es que yo soy el que voy a hacer, es que yo soy el que te voy a respaldar, es que yo soy el que te bendice, es que yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros siempre vamos a tener argumentos para no recibir la palabra de Dios o para no hacer como Dios nos manda hacer. En todo tiempo el Señor le dijo a Moisés que lo respaldaría, que estaría con él, que haría grandes cosas a través de él para que los demás, los que estuvieran alrededor, entendieran que no era Moisés, que no era el hombre, sino que era Dios. Entonces, el pensamiento humano contra el pensamiento de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que el hombre quiere no es necesariamente lo que Dios quiere. La voluntad del hombre contra la voluntad de Dios. La gente dice creer en Dios, pero no lo conoce. Saben que Dios es todopoderoso, pero dudan que pueda hacer lo que dice. No, es que Dios, no, es que eso es imposible. Pues claro, están midiendo con su mente, no con la mente de Dios.
se miran su propia fragilidad, su propia debilidad, sus propias limitaciones, impedimentos, y así mismo acomodan a Dios. Entonces es un Dios hecho a su semejanza, mas no nosotros hechos a la semejanza de Dios. Y por eso hay que aprender a pensar como Dios enseña. Razón por la cual dije al principio que para la mente desarrollada en lo natural es difícil desarrollar la fe en Dios. Y esto pasa muy comúnmente con la gente, los científicos o los médicos. Hay muchos médicos científicos, la gente preparada de una manera científica, muy poco aceptan que Dios puede hacer cosas diferentes a lo que ellos hacen. Si hemos entendido las enseñanzas que últimamente he compartido, nos damos cuenta que lo que Dios quiere para nosotros es bienestar, es prosperidad, no conformes, y ojo con esto, no conforme el mundo enseña, que es hacer fortuna, acumulación de capital, de bienes, de fama, de poder, y entonces ya eso nos pone en un falso estrado donde creemos que todo el mundo se tiene que arrodillar a nosotros. Y eso no es prosperidad para Dios. Eso es prosperidad material únicamente, que no necesariamente tiene prosperidad, trae prosperidad al alma. Entonces, ¿cuál es la prosperidad de Dios? El que estemos plenos con lo que el Señor nos da y ha hecho por nosotros. O sea, aprendemos a disfrutar cada cosa, así sea mínima. Por ejemplo, la naturaleza. ¿Sí? La gente, hoy en día hay un auge por las caminatas, el montañismo y la bicicleta y toda esta cuestión, pero poco nos detenemos a observar y a ver la creación de Dios y disfrutarla, porque la creó para nosotros. Entender el por qué Dios creó cierta planta, cierto animalito, por qué, cuál es la razón, y eso evitaría muchas cosas. Por ejemplo, entre eso, lo que también hoy se está dando, que es el culto a los animales, a las mascotas. Ya las ponemos por encima del ser humano. Esto no es así. ¿Sí? Todas ellas fueron creadas para nosotros. Yo no estoy hablando de no cuidar, no estoy hablando de no tener amor hacia las cosas, pero no podemos poner nunca lo creado por Dios para nosotros por encima de nosotros mismos ni de Dios. Ahora, la definición de fe, porque es importante entender lo que es fe, ¿sí? Porque yo puedo tener fe en una cadena, puedo tener fe en un palo, en una forma, en una persona, eh, en el negocio, etcétera. Y la definición de fe en el contexto bíblico, es decir, fe en Dios, es en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y vuelvo y la voy a decir con la traducción nueva, la nueva traducción viviente, que es un poco más sencilla. Y mire cómo define la fe la Biblia en el contexto de Dios. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, en nuestro contexto, que es sobre la fe en Dios, podemos decir que tenemos confianza en que sucederá lo que esperamos. Es decir, lo que Dios nos ha dicho, que nos ha dado, que hace por nosotros, que hizo por nosotros, con la certeza de recibirlo aun cuando nuestros ojos o nuestros sentidos no lo perciben. Tengo la convicción, tengo la certeza de esto, aunque no lo detecto, no lo veo, no lo oigo, todavía no hay evidencia real de eso. Por ejemplo, y hablando de la salud, y la salud es muy importante, es porque la Biblia me enseña que Dios quiere mi sanidad total, la sanidad tanto emocional como física. Si Dios dice que Jesús murió en la cruz, entre otras cosas, para llevar nuestras enfermedades, lo que debemos enseñar a nuestra mente primero, no a los demás, sino a nuestra mente primero, es que Dios quiere que gocemos de salud. Podemos tener total confianza en esa verdad, esperando con toda certeza que la recibiremos aun cuando nuestros ojos y demás sentidos no lo verifiquen en el cuerpo, aunque el cuerpo nos dice está enfermo. Entonces, mire cómo es. Yo no soy científico ni nada de estas cuestiones, pero yo sí sé que lo que yo meta en mi pensamiento lo voy a reproducir de alguna manera en mi ser, en mi cuerpo. Es decir, si yo meto amargura, lo que voy a reproducir en mi cuerpo es enfermedad.
Si yo meto en mi cuerpo tristeza, lo que voy a producir es enfermedad. Si lo que yo meto en mi cuerpo es odio, lo que voy a reproducir es enfermedad. Si yo meto a mi cuerpo muchas cosas negativas, lo que voy a reproducir en mi cuerpo no es bienestar, porque mi cuerpo reacciona de una manera defensiva a esos pensamientos tóxicos y en esa forma defensiva puede empezar a dañar otros órganos, porque es su manera de defenderse. Él va a defender primero los órganos vitales. ¿Amén? Entonces yo puedo de pronto perder un pie, perder una mano. Estoy hablando de enfermedades, no de accidentes. Ahora, si Dios dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, y mire lo que dice, por favor, atento, acostúmbrese a leer su Biblia. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces, si usted se da cuenta, fíjense que el Señor nos está hablando de lo esencial: comida, bebida, vestido. Dice, yo conozco lo que ustedes necesitan, yo lo voy a dar. El asunto es, ¿para qué gasta su mente pensando todos los días en cómo lo voy a conseguir si yo quiero dárselo? Y esto se llama fe en Dios. ¿Sí ve? Entonces nosotros corremos, nos matamos, nos esclavizamos, hacemos todo por conseguir lo que el Señor dice que está dispuesto a darnos. Claramente, el Señor nos invita a no estresarnos por lo esencial. Y si no nos preocupamos, si nos dice que no nos preocupemos por lo esencial, que no nos afanemos por lo más vital, que es la comida, el vestido, la bebida, ni por nada, porque si le creemos, Él nos provee todas esas cosas. Le preocupa más, si cabe, el término, que nosotros le conozcamos, que sepamos cómo opera su justicia sobre nosotros, cuál es su deseo para los que creen, para los que le creen, y que podemos descansar en ello. Porque yo digo para los que creen, pues porque los que no creen, pues sencillamente no lo van a disfrutar, pues porque no creen. Entonces, fíjense que nosotros hacemos lo contrario, y es no descansar, es preocuparnos. Nos afanamos ignorando que Dios promete la provisión para nuestras necesidades. No significa no trabajar, significa aprender que todo bien, que toda buena dádiva, que todo don perfecto proviene de Dios. Que Él es el dueño de todas las cosas creadas y ha dispuesto por su soberanía darnos lo que necesitamos. La batalla es del Señor y sus frutos son para nosotros. Debemos enfocarnos en lo que Él quiere, que nosotros entendamos, que nosotros tengamos en cuenta y que actuemos pensando, concentrados en su palabra, a pesar de la evidencia palpable que dice lo contrario. Si usted está enfermo, si usted está en escasez, si usted está cansado, si usted está solo, si está abatido, con muchas pruebas, descanse sabiendo que Dios le ha dado la victoria sobre cualquier situación. No trate de interferir cuando pierda la paciencia, cuando la evidencia persista, cuando se sienta incapaz. Piense en las negativas de Moisés y piense en los mandatos de Dios. Recuerde cómo vino Goliat contra David
y cómo respondió este valiente joven, porque sabía que quién estaba librando esa batalla. Recuerde las armas que tiene a su favor. Recuerde que el Señor dijo, las armas que yo le doy no son terrenales, son celestiales, esas son más poderosas. Y dentro de esas armas, por ejemplo, está Filipenses capítulo 4, versículo 8. Léalo. Ore. Y él dice, en todo lo que es bueno, puro, digno, honesto, digno de alabanza, en eso piense. ¿Sí? Y si usted se da cuenta de los términos gramaticales, piense quiere decir constantemente, es decir, presente continuo. Entonces mantenga su pensamiento ocupado no en lo negativo, sino en lo que él enseña, concentrándose como él dice. Y cada vez que el pensamiento quiera desviarse, vuelva y retome el camino. Es decir, deje ese pensamiento allá y retome, porque en ese momento, cuando usted se concentra en lo que Dios le dice, usted ya está venciendo el mal. Usted ya está venciendo a Satanás. Usted no necesita ponerse a pelear con él. Usted simplemente coge la palabra y llena su ser de su palabra. Entonces va a descansar y a recibir las bendiciones de Dios. Yo confío plenamente en el Señor, que la enseñanza que nos regala cada sábado llega a sus corazones, que renueva sus pensamientos y los fortalece en una fe inquebrantable. Hermano, yo espero, y de todo corazón, como le digo, que estas enseñanzas puedan llegar al corazón de todos, que pueda darnos un alimento sólido que podamos disfrutar, que es la palabra de Dios, pueda causar, recuerden, no es religión, es aprender a tener una relación con Dios, es aprender a que las cosas con Dios son diferentes, que no son tradiciones religiosas, sino que son más bien cuestiones que Él quiere que nosotros gocemos desde ya. Bueno, agradezco mucho su atención. Si quiere escribirnos y comentar algo, pues aquí le dejo esta información. Y muy agradecidos a las personas que con su buena voluntad sencillamente nos ayudan a seguir adelante, a ayudar a otras personas que nos permiten eh, bendecir a otros con bienestar económico, el propio bienestar. Y entienda esto, usted no lo hace por nosotros, no lo hace para recibir de Dios, sino porque en parte Dios nos enseña a ser agradecidos, somos bendecidos para bendecir a otros. Así que confío en el Señor que usted pueda realmente descansar en su palabra. Oremos, hermano, oremos un segundito. Simplemente concéntrese, estamos en la presencia de Dios. Bendito Dios y Padre, yo personalmente te agradezco por la fortaleza en mi cuerpo que me has devuelto, Señor, que Satanás quería robarme. Te agradezco por tu verdad que procuro aplicar en mi vida permanentemente. Y te agradezco, Señor, por darme el privilegio de poder transmitir tu palabra a otras personas. Yo te pido que tu palabra, Señor, como dices tú mismo allí, cuando sale tu palabra por boca, es tu palabra por boca de aquellos que hablamos de parte de ti, vaya, haga lo que tiene que hacer y se devuelva a ti habiendo hecho lo que tenía que hacer. Porque así nos dices, que tu palabra sale de tu boca y no vuelve a ti vacía. Señor, te pido, sobre todo por aquellos que están enfermos en su alma, libéralos, sánalos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una feliz tarde, un feliz resto de semana y Dios los guarde.